Imagínate, el domingo que vienes a la iglesia, pero nadie ha entrado. Todos están afuera. Y inmediatamente te das cuenta por qué. Todo el edificio está temblando, estremeciendo. Hay grandes sonidos de truenos. Puedes ver relámpagos y humo alrededor de todo el edificio. Oh, qué visión sería, ¿no? ¿Cómo te sentirías? ¿Con miedo? Eso fue casi como sintió la gente de Israel, la gente de Dios, cuando vinieron al monte Sinaí. Pero algo más. No fue solo que vieron algo espantoso, con humo, con fuego, con relámpagos, pero algo más. Que sabían que eso fue porque Dios estaba allá. La presencia de Dios estaba en este monte. Y la gente tenía miedo de tocar la montaña y también tenía miedo de la voz de Dios. Tenía miedo de morir por oír la voz de Dios, por estar en la presencia de Dios, por ver su poder. Espantoso para la gente. En el libro de Hebreos, en nuestra lectura para hoy, el autor nos dice que eso, como el monte Sinaí, no es a donde hemos venido. Que en Cristo no venimos a monte Sinaí, pero a otro. Vamos a leer de nuestra lectura. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, tampoco a oscuridad, tinieblas o tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esa orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan aterrador era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Esta es palabra del Señor. Dios nos dice aquí que cuando nos acercamos a Dios en Cristo, no nos acercamos al monte Sinaí, sino al monte Sión, al Jerusalén celestial, que hemos acercado a Jerusalén celestial, a ángeles celebrando, a creyentes con sus nombres inscritos en el libro del cielo. Hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, muy distinto del monte Sinaí. No un monte de terror, un monte de gozo, de alegría, ¿no? Para los que creen en Jesucristo, no venimos a Dios con terror, pero con certeza. ¿Cómo es tan distinto del monte Sinaí? Fue Dios allá, ¿no? En ese monte. Y nos acercamos hoy a Dios también. ¿Por qué es tan distinto? Por Jesucristo. Porque Jesucristo dio su vida por ti en la cruz. Porque Jesucristo sufrió el terror de nuestro pecado, el terror de lo que merecemos por nuestros pecados. El pago, el castigo de mi pecado. Jesús lo sufrió en mi lugar. Quiero ser muy, muy claro, no es que Dios ha cambiado de personalidad o que tiene otra opinión sobre el pecado ahora. No es que en el pasado Dios
pensó que el pecado fue muy malo y hoy en día es más tranquilo, no le molesta el pecado tanto. No, Dios todavía piensa que el pecado es horrible, feo, que hace daño, pero que ha cambiado. Jesucristo ha venido como nuestro Salvador para sufrir en nuestro lugar. Y eso cambia nuestra relación con Dios. Ya no hay pecado entre Dios y yo. Ya no hay nada que me separa de Dios. No hay nada para separarte de tu Padre Celestial por lo que ha hecho Jesucristo. Y mira cómo lo describe en las palabras que usa. Se han acercado al monte Sión. Se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa. Se han acercado a Jesús, el mediador. Nota el tiempo de los verbos. Se han acercado. Cuando estaba en el seminario estudiando para ser pastor, yo tuve la oportunidad, cada estudiante tiene la oportunidad de dar un sermón, un pequeño sermón a todos los estudiantes y a los profesores también. Como cada día tenemos un servicio de chapel, un servicio de adoración como estudiantes. Imagínate qué tan nerviosa fue dar un sermón a mis profesores, a los que estudian la Biblia mucho. Y el texto, este texto. Y yo hablé de esos versos diciendo, sabemos para dónde vamos, nuestro destino eterno. Sabemos que vamos al cielo, a los ángeles, a Dios, el juez, que vamos a estar con Dios en el futuro. Cuando lleguemos un día al cielo, eso es como estará. ¿Ustedes se dan cuenta de mi error? Mis profesores lo notaron, ¿sí? Y me dijeron, muy tranquilo, pero me dijeron, Caleb, sabes que en el cristianismo, en la vida de un cristiano, hay dos cosas, ya y todavía no. Ya estamos en la familia de Dios, ya somos aceptados por Dios, ya somos perdonados, ya lo tenemos. Y hay un todavía no, que algún día sí lleguemos al cielo, algún día no habrá la muerte y todo eso. Y me ayudaron a ver aquí el tiempo de los verbos, que eso no está hablando del futuro. No está hablando del todavía no, está hablando de ya. Se han acercado a Dios. Eso es algo, y lo bonito en estos versos es algo que ya tenemos en Cristo. Que esta relación que se describe no por temor, pero por gozo, es algo que ya tenemos en Cristo. Que hemos llegado a la iglesia cristiana, a creyentes con sus nombres escritos en el libro de la vida, en el libro del cielo. Ya. Que hemos llegado a ángeles celebrando, sí, ya están celebrando los ángeles cuando uno se arrepienta. Hemos venido a la ciudad del Dios viviente, a nuestro Dios, a una relación buena con Dios. Ya hemos venido y hemos acercado a ¿quién? A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Eso ya es nuestro. Se han acercado al monte Sinaí. Eso significa que cuando piensas en tu relación con Dios, tu conexión con Dios, podemos tener certeza. ¿Sabes que eso es algo que yo sé que mucha gente en esa comunidad no tiene esa certeza? Cuando piensan en Dios, en el cielo, en su futuro, en el día de juicio, el día final, no están seguros. Esperan, tal vez, que han vivido una vida bastante buena, que han hecho bastante buenas obras para cubrir sus pecados, pero Dios dice que lo que ya tenemos, certeza en Cristo, gozo en Cristo, no en mí mismo, obviamente no en la manera en que yo he vivido mi vida, pero en Cristo sí,
Tengo esa certeza. Hemos acercado al monte Sión. Mira cómo lo dice en versículo 24. Se han acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor de la de Abel. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de una historia en el Antiguo Testamento. Una historia bien triste, cuando un hermano mató a otro. Y cuando Caín mató a Abel, eso es lo que dijo Dios. ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. De Génesis capítulo 4. ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano me reclama justicia. La sangre de Abel, ¿de qué estaba clamando? Venganza, justicia, llamando a Dios, ¿por qué eso pasó? Eso no es justo. Pero Jesús, que clama su sangre, que grita el sangre de Cristo, no por justicia por sí mismo, no por venganza por lo que ha pasado a él. Pero, ¿qué dice en versículo 24? Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada, ¿por qué lo describe así? La gente que recibió esa carta lo entendieran. La sangre rociada fue pues casi o cada sacrificio. En muchos de los sacrificios que hicieron con la sangre, roció sobre el altar y sobre la gente. Como Jesús fue el último sacrificio, el mejor sacrificio, y su sangre cubrió a la gente y sus pecados. ¿Y qué grita, qué clama la sangre de Jesucristo? No por venganza. Podría ser, pues, las palabras de Jesucristo. Todo se ha cumplido. ¿Qué dice la sangre de Cristo para ti? Todo se ha cumplido. La sangre de Cristo no grita o clama para algo más de ti, algo más que tienes que pagar. Grita perdón. ¿Qué más podría decir la sangre de Cristo? Pues como Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Estas palabras de Jesús, lo que clama la sangre de Cristo, es lo que necesitamos cada día. El Evangelio, las buenas noticias de alivio, de que Dios me ha perdonado y mi relación con Dios no es una relación de temor, de terror, pero una relación buena, una relación de amor, porque Cristo me ha salvado. Yo tuve la oportunidad de compartir estas buenas noticias con un joven recientemente. Él tenía mucha ansiedad. Y mucha ansiedad por algo que yo había dicho. En un sermón en Chapel, estaba diciendo a los estudiantes, pues piensa en tu año escolar. ¿Cómo te fue? Hemos andado en amor el uno por el otro. Sí, hemos crecido en eso, pero hemos pecado también. Hubo oportunidades de amar a nuestro prójimo y muchas veces pecamos y no tomamos ventaja de la oportunidad. Y ese joven pues se dio cuenta de que había pecado mucho. Y tenía mucha ansiedad de pensar que pues Dios me está juzgando por lo que he hecho, y yo miro a lo que yo hago y mis amigos hacen y las cosas de que hablamos, charlamos, reímos, y él tenía mucha ansiedad por sí mismo, por sus amigos, pensando, vamos al infierno y Dios nos va a juzgar por lo que hemos hecho. Y él tenía razón de darse cuenta de su pecado. La ley de Dios revela el pecado.
Pero ¿qué tenía que oír ese joven? Jesucristo. Jesucristo. La respuesta a su ansiedad fue Jesucristo. Que Jesucristo había pagado por estos pecados. Que nos arrepentimos de nuestro pecado y que oímos de Dios. Te perdono. Que en el libro de Romanos, en capítulo 8, dice, todos los que están, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sí, Dios es el juez del mundo, pero Dios castigó a Jesucristo en nuestro lugar. No hay nada más que pagar. Y yo pude ver el alivio en su cara, en darse cuenta de que Dios lo perdonó. Él tenía que saber a dónde se había acercado. Y nosotros lo necesitamos también. Tenemos que saber dónde estamos. Que hemos acercado a Dios al monte Sión, a un monte de gozo. Eso es donde estamos. Y desde aquí podemos vivir con confianza, siguiendo a Dios, no en temor, no en terror, pero con confianza en Dios. Es por eso que el autor dice a los hebreos algo muy importante, porque ellos tenían miedo del sufrimiento que estaba pasando y había unos que fueron tentados a salir, a dejar a Jesucristo, regresar al judaísmo sin Jesús, sin el Mesías. Y por eso el autor a los hebreos los dice, pues no estamos en el monte Sinaí, has venido al monte Sión. Mira a la relación que tienes con Dios, con Jesucristo, su mediador. Y después de todo eso dice, tengan cuidado de no rechazar al que habla. Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Es decir, que en el pasado, cuando estaba estremeciendo el monte, con sonidos y truenos y todo eso, ¿qué pensó la gente de la voz de Dios? Pues tenían miedo, pero hay que escuchar, mira su poder. ¿Pero qué hoy? Dios todavía habla en su palabra. Y ignorar la palabra de Dios, hermanos, en Cristo no. Que escuchemos a la palabra de Dios, a lo que nos dice, a Dios que nos llama. Porque no hemos venido al monte Sinaí, pero al monte Sión, a un Dios que nos ama. Entonces, amigos en Cristo, que escuchen a la voz de tu Dios en su palabra. Cuando nos llama y nos advierta del pecado peligroso, amigos en Cristo, tengan cuidado de no rechazar al que habla. No deja vivir en su vida el pecado. En su teléfono, en sus hábitos, en sus conversaciones. Escucha la palabra de tu Señor. Él nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. Dios nos llama también en fe a andar con Él, a vivir en amor, a madurar en nuestra fe y a hacer cosas difíciles. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, el Dios que te ama, que ha dado su vida por ti. Para algunos de nosotros podría ser que existe la tentación como la de los hebreos, de salir de Dios, del sufrimiento que hay en la vida, las dificultades que hay, que tal vez algunos de nosotros que sentimos... tal vez no puedo ser creyente nada más. Tal vez voy a no venir a la iglesia tanto, al estudio tanto, y menos y menos y menos. Ten cuidado, amigos.
Es posible rechazar a Cristo y salir y perder la salvación, no porque Jesucristo no lo ha hecho bien, pero por no escuchar a la voz de tu Dios. Amigos en Cristo, Dios te llama por su palabra. Te llama al monte Sión, a Jesús tu mediador, al sangre que habla mejor de la sangre de Abel. Y nos llama a compartir esas buenas noticias también. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. No tengo que terminar con eso. Espero que ustedes sepan dónde están. Se han acercado a Dios, al monte Sión, a ángeles celebrando, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Has venido, has acercado a un monte de gozo. Confía en Jesús. Él ha cambiado todo para ti. Que vivamos en este gozo. Amén.